vamos a hablar de un tema que le compete y que quizás sea mi mayor desafío. Hablar sobre el combate de San Lorenzo. Ahí Pepe contaba sobre este libro, Soldado de San Martín de San Lorenzo, que escribimos en 2012 para presentarlo en el bicentenario del combate. Y que nos llevó a hacer un desafío, que era tratar de identificar a la mayor cantidad de soldados granaderos que pelearon con San Martín el 7 de febrero de 1813. Cuando investigábamos la bibliografía ya existente, grandes reputados historiadores, encontraban por lo pronto varias discrepancias respecto a la cantidad de efectivos que habían participado. Y a medida que íbamos investigando los archivos, los documentos, además de la bibliografía, como cuando sucede, cuando uno investiga, a medida que va avanzando, va encontrando muchísimas cosas nuevas. Entonces el libro, que solamente pensaba hablar del combate de San Lorenzo y de algunos de sus hombres de granaderos, empezó a hacer otra cosa. Siempre con el desafío de identificar a la gente, nos basamos en las palabras que le dice San Martín a Fray Luis Beltrán, ya en el ejército de los Andes, en el Rumerillo, diciéndole que si bien no era el soldado, era también tan importante como haciendo la pólvora, haciendo los cañones, los fusiles, que era tan importante como el principal de sus hombres de armas, como si estuviera al frente de batalla. Entonces nos sirvió como excusa, que también él lo consideraba un soldado, para considerar soldados de San Martín en San Lorenzo a los milicianos rosarinos que participaron del Peruvio unos días antes del combate, a los jóvenes sanlorencinos que tuvieron en la tarea posterior de enterrar a los caídos de ambos bandos, a los maestros de postas, a los hombres y mujeres que ayudaron, que aportaron su granito de arena para que esta gesta saliera exitosa. Yo a veces lo comparo con una maquinaria donde cada uno cumple una función, desde el engranaje más pequeño hasta el engranaje más grande. Y por suerte, cuando uno investiga, aparecen muchas cosas inéditas que por lo menos no encontramos en la bibliografía que nos antecedió. Todos conocemos la llegada de San Martín en 1812, que a la semana se presenta el triunvirato para la formación de un cuerpo de caballería, la usanza francesa y española, que se le encarga esa misión. Y San Martín, de entrada, se encuentra con un pequeño gran problema, que es escasez de hombres en Buenos Aires. La mayoría estaba en el ejército del norte, con Belgrano, y el resto haciendo el sitio de Montevideo con Rondó. Precisamente Montevideo, el último bastión realista del Río de la Plata, era ciudad fortificada, por eso hay un sitio, tenerlos, digamos, encerrados, con un gran problema para los que habitaban Montevideo, que les faltaban los víveres, no tenían comida. Pero como dominaban las aguas, tenían buques, cosa que no tenía la fuerza de Buenos Aires, que habían perdido en 1811, los pocos que tenían, saqueaban las poblaciones ribereñas, sobre todo las del río Paraná, San Pedro, Varadero, San Nicolás, también las del río Uruguay, para llevar ganado y frutas y verduras para paliar la hambruna que tenían en Montevideo. Ante esta situación, el gobierno, a fines de enero de 1812, encomienda a San Martín, al tener noticias de los espías que había en el Río de la Plata, de que una fuerza bastante fuerte de barcos, más de 20, iba a soltar, no sabían si Paraná o el Uruguay. Le dice a San Martín de que tome sus hombres o la fuerza ligera y vaya por el litoral y les dé batalla donde los encuentre. San Martín selecciona a los mejores de sus hombres, ya había formado ya un regimiento. Primero San Martín se encuentra con ese problema de falta de hombres y manda a pedirlos a las provincias, y así llegan desde Corrientes, de San Luis, de La Rioja, de Santiago del Estero, de Córdoba. Se forma una especie de ejército federal. También elige dentro de la población de Buenos Aires a jóvenes que fueran sus oficiales
y ahí empieza una especie de academia donde él enseña a los oficiales para que transmitan después a los granaderos. Y también es una instrucción que él hace también personalmente, además de la selección que hizo, ¿no? Porque no todos los reclutas que vinieron, que fueron a Buenos Aires desde el interior, fueron seleccionados. Muchos pasaron a la infantería u otros cuerpos. De ese regimiento que se forma, ya como regimiento, primero como escuadrón y después al cumplir con la cantidad de efectivos, selecciona 150 hombres, casi todos de la primera compañía del primer escuadrón, que eran los más instruidos. Uno de ellos es ese, bueno, a quien homenajeamos ayer, Ramón Saavedra, malogrado también en esa mañana del 3 de febrero. Con esos hombres, San Martín sale un 28 de enero, desde Retiro, desde el cuartel de Retiro, donde hoy está la Plaza San Martín, donde está su monumento, frente a la estación Retiro. Y hace una de las cosas que muestra su genio militar, que es marchar de noche. Una por el calor y otra para que los espías del bando contrario no avisen a los buques de que estaba haciendo un ejército. No solamente este combate o esta operación militar, que estaba planeado con 150 granaderos, sino también iban 100 hombres de infantería, a mando de Juan Bautista Borón, y también iban unas carretones que habían salido un día antes con cañones. O sea, el combate estaba preparado, pero la fuerza estaba preparada con varias unidades, más hombres. Cuando llega la primera posta, en Santos Lugares, se encuentra que el chasqui que había mandado para ir avisándole el camino que iban a hacer, que no era el camino de la costa, sino de la carrera del Paraguay, alejado de la costa, lo que después sería hacerlo por la ruta 8, en lugar de la 9. Se encuentra porque están preparados los caballos. Bueno, hay un par de documentos de San Martín bastante ofuscado porque, no sé, ya empezamos mal en la primera. Hace descansar los caballos y sigue a la otra posta con los caballos medianamente descansados, y ahí sí puede reponerlo. Pero hay ahí el gran problema, que no había 100 caballos más para la fuerza de infantería, que sale un par de días después retrasada. San Martín hace ese camino de posta, siempre marcando de noche. Yo siempre remarco el calor reinante, que los uniformes eran de sarga, que eran bastante pesados, lo mismo que todo el equipamiento que llevaban, y cuidando obviamente sus cabalgaduras. En San Pedro, cuando llega y ya se acerca a la costa, se entera de que están estos realistas avanzando por el río Paraná y que están por la zona de Rosario. Un poquito más adelante, en San Nicolás, recibe de Celedonio de Escalada, un español, era el comandante militar de las milicias de Rosario, un español, pero que había abrazado la causa, un informe muy detallado de lo que había sucedido el 30 de enero, que es lo que se llama el preludio del combate de San Lorenzo. Este hombre de Rosario recibe la noticia de que los buques están frente a San Lorenzo y que están desembarcando. Llama inmediatamente a los milicianos, que ayer me preguntaban, ¿no es cierto?, quiénes eran estos milicianos, sino gente común y corriente del pueblo que tenía algún manejo de armas, que tenía algún trabuco, pero la mayoría tenía lanzas y chuzas, y se los llamaba obviamente con la campana de la Catedral de Rosario, y se juntaron unos 50 hombres. Obviamente con casi nula instrucción militar. A su vez, Escalada tenía un pequeño cañoncito de A8 que tiraba balas del tamaño de una pelota de tenis, que normalmente se disparaba desde una montura de una una. Con eso llega el 30 de enero y los ve a los realistas llevándose algunos melones, algunos zapallos, porque claro, ante el avistaje de los buques, toda la población, inclusive los religiosos, se llevan todo el ganado tierra adentro. Ahí aparentemente los realistas cambian de planes, también urgidos por la falta no solo de víveres, sino también por la falta de viento. También eso desinformado a San Martín en este informe detallado de Celedonio de Escalada, donde dice la cantidad de tropas, la cantidad de buques, que son una fuerza militar de Montevideo. Y San Martín empieza a apurar la marcha
haciendo lo que la historia llama la marcha militar a caballo más rápida de la historia, incluso la de un general en las guerras de la secesión. Llega a Rosario, llega a la posta anterior, hoy en Capitán Bermúdez, ahí se encuentra con Robertson, el viajero inglés, espía y economista, y hombre que permanentemente eran de su amistad. Y juntos con él van hacia San Lorenzo, junto con sus hombres, llegando obviamente de noche, a la noche del 2 de febrero, tras los muros del convento. La iglesia que hoy vemos en San Lorenzo no existía en esa época, o sea que todo era una construcción baja. Y le pide a sus hombres que no hagan fuegos, no hagan ruido. Yo decía de chiste también a los chinos que apaguen el celular. Y en esa vigilia, San Martín desde la Espadaña, que es el campanario, que hoy está todavía en los techos del convento, yo siempre eso llamo historia tangible, un lugar donde uno se pare realmente, si no se le eriza la piel, vamos mal. Y espía los movimientos y ve que están haciendo los aprestos para desembarcar. Empiezan las señales de luces, las señales de banderas. San Lorenzo tiene barrancas, pero en esa época había unos 500 metros al norte una pequeña playa que es por donde desembarcan. Bajan en perfecta formación, al son de caja, de bombos y de pífanos, como si fuese un desfile. Obviamente estos hombres que venían del enemigo eran soldados de infantería, a pie, y también acompañados con 2 carronadas. Las 2 carronadas son esos cañones de boca ancha, bajitos, que disparan metralla. La metralla son pedazos de metal, que espirlas, también podría ser el término, es lo que hace de ahí para, obviamente, al bulto. San Martín, ya comprendiendo que era inminente el enfrentamiento, hace una ring a sus hombres y decide que vayan en un movimiento de pinzas. Si tenemos ahí la imagen 6, vamos a ver un documento. Este documento de puño y letra de San Martín, donde le explica a Miller, cuando escribe Miller su memoria, le pide por favor a San Martín que le explique el tema de San Lorenzo porque no había estado. Y bueno, y hace este dibujo donde se ven arriba, a la izquierda, 2 rectángulos celestes, que son las 2 columnas que van a seguir de atrás de los muros del convento, 60 hombres cada una al mando de José de San Martín, otra al mando de Justo Germán Bermúdez, que era de la banda oriental, capitán. Uno, la de arriba, es la que manda San Martín. San Martín va al frente, o sea que no se estiraba mucho en esa época porque normalmente el comandante general daba las órdenes más retirado, rodeado de su oficialidad. En retaguardia había quizás reservando alguna tropa para socorrer si hacía falta. Pero en este caso, suponemos que como San Martín tenía que demostrar que era un agente español, que también debía demostrarle a sus hombres la valía, que era lo que sospechaban algunos en Buenos Aires, decide ir al frente de su tropa y hace un recorrido más corto que el de Bermúdez. La idea era que llegaran los 2 simultáneamente, uno al frente y otro al costado. Esa logística falla. El hecho de ir en primera línea hace que cuando el enemigo ve que se ven a hombres a caballo armados de lanzas y de sables, hagan la defensa en cuadro. Yo le explicaba a los chicos, porque a mí también me costó, yo no tengo, digamos, una formación militar, entonces muchas de las cosas las he aprendido a medida que iba investigando. La defensa en cuadro es, obviamente, ponerse en cuadro, quizás como te notes ahora, con la oficialidad en el medio, y con los hombres que cargaban fusiles, tratar de mantenerse en forma cerrada. Yo hago un paralelismo, quizás a ustedes les parecerá me faltar respeto, pero siempre digo, cuando uno ve a Asterix, cuando Asterix se enfrenta a los romanos, todos los romanos se ponen en cuadro y se tapan con los escudos.
Y esa sería más o menos una explicación, quizás un poco liviana, pero... Y el tema de que yo mencioné armas de lanzas y sables. No tenía la fuerza de San Martín y los granaderos, excepto algunas pistolas que tenían los oficiales que tenían que darlas ellos mismos. No había armas en las Provincias Unidas. Las únicas armas que había en su momento, al principio de la Revolución, eran las que habían quedado de las invasiones inglesas. El botín que había sido de los ingleses. En ese enfrentamiento, al estar San Martín en primera línea, recibe su caballo una descarga de la carronada de metralla. Esto hace que sea herido de muerte. San Martín y su caballo caigan, y ahí tenemos lo que llamamos el episodio de la caída, un combate dentro de un combate, del mismo combate. Obviamente, ya habían hecho la primera descarga los realistas, que llevaban fusiles de chispa y bayoneta, un fusil que se cargaba una sola bala, que es el que vemos también, salvando las distancias, en el Zorro. ¿Lo hiciste notar eso, Graciela, el otro día? Sí. En el Zorro, que lo llevan el sargento García o el cabo Reyes. Preciosamente Memo el Zorro. Ahí aprendemos la historia. También. Todo tiene que ver con todo. Sí. Ese fusil tardaba en práctica una carga de 30 o 40 segundos, que era tomar el fusil, poner la pólvora, la bala, que creo que se llama baqueta, y después la chispa, que llevaba una pequeña laza, un algodón. Obviamente, sin puntería, sin mira, sin nada, se disparaba algo. Eso llevaba 30 segundos en época de práctica. En época de guerra llevaba casi el doble. Y sabemos bien, luego del primer tiro, que tienen que cargar y se les vienen 60 o 120 hombres encima. Me imagino que el pulso, ya que no eran todos soldados profesionales, tampoco los que están enfrentando, hayan demorado muchísimo más, y no sabemos si pudo haber una segunda carga. Con San Martín en el piso, se le acercan obviamente los enemigos realistas, porque estaban casi en la primera línea, para ultimarlo a clavar de bayonetas. Algunos dicen que es el comandante Zavala, que se acerca con un hacha, que le produce esa cicatriz en el lado derecho que conservará obviamente toda su vida. En ese momento, complicación de vida para San Martín, es salvado por dos ángeles Juan Bautista. Juan Bautista Baigorria, que iba en la primera línea, puntano, cargado de lanza, es quien, según las palabras de algunos de las memorias de algunos de los participantes, alza al realista con su lanza. Hoy diríamos que se lo lleva puesto, y creo que hay alguna imagen alusiva al respecto, al mismo tiempo que Cabral toma por detrás de los hombros a San Martín y lo ayuda a salir del atolladero, obviamente con golpes por el porrazo recibido, porrazo en la terminología que usa San Martín para hablar de la caída, que es lo que le impide después firmar el parte, y recibe dos heridas que le hacen la muerte en un par de horas después en el refectorio del convento. No solamente Cabral de Baigorria, sino otros hombres enmontan y rodean a San Martín y lo protegen. En ese momento llega Bermúdez. Todo el combate duró 15 minutos, creo que ya más tiempo de que llegó hablando, menos tiempo. Llega Bermúdez y dispersa a los realistas, y ahí empieza la persecución. No lo puede hacer Bermúdez, el segundo jefe, porque recibe un balazo de cañón de los barcos que empezaron a disparar en movillada para cubrir la retirada de los hombres españoles, o mejor dicho, realistas. Recibe la rótula y queda fuera de combate por ese momento. Toma la posta de Manuel Díaz Vélez y empieza la persecución. Manuel Díaz Vélez se le desboca el caballo. No sabemos si se desmarranga con caballo y todo, o si bien el caballo se frena y él sale despedido y cae unos 4 metros en una pequeña playa, y no obstante el golpe que recibe varios bayonetazos de los realistas que se habían tirado también. Queda herido gravemente, y es el único prisionero que toman los realistas. Manuel Díaz Vélez, para
Sorpresa nuestra, que lo considerábamos, según Mitre ya, pues casi en estado de coma, completamente inconsciente, regresa a Buenos Aires firmando un recibo de posta el 12 de marzo de 1813 con los demás heridos que habían resultado del combate, que quedan en San Lorenzo. Sí fallece el 20 de mayo de 1813, suponemos porque por el resto de las heridas que había recibido o quizás víctima de la infección. En el combate mueren 14 granaderos en forma inmediata y los dos oficiales, Justo Germán Bermúdez, fallece el 10 de febrero, se deja morir porque una vez que le amputan la pierna, voy a recordar que el escuadrón viajó sin médico y desde Buenos Aires envió a Francisco Coman-Gerich, desde Santa Fe envían a otro médico y es al Gerich que le amputa la pierna. Él viéndose ya lisiado, algo que obviamente terminaba por su carrera y que solamente le quedaba el camino de la mendicidad porque él había dejado toda su vida en Uruguay, decide arrancarse el torniquete y dejarse morir el 10 de febrero. Hoy, en el convento de San Carlos, se mantiene, según la tradición, la celda o la habitación donde falleció el capitán Bermúdez. Esto, a mí siempre me gusta decir también que cuando visitamos el convento, que si alguno no lo ha hecho, no deje de hacerlo, porque es historia tangible. Excepto el piso, las paredes son las mismas, el techo es el mismo, está la distribución casi idéntica que en su momento. Y los muebles que uno también puede ver en el museo, un lindo museo. Y sobre todo, el refectorio. El refectorio es donde comían los religiosos. Es una sala larga, sí, lamentablemente la tengo de fondo, ¿no? Es una sala larga con mesas fijas y 2 hileras de asientos pegados a la pared y un púlpito para las oraciones. De esas mesas se curó a los heridos. En una de esas mesas falleció Juan Bautista Cabral. Vuelvo a repetir que es para emocionarse donde estar en el mismo lugar o sitio que caminaron estos héroes. Esto es lo que conocemos del combate. Nos enfocamos también después en muchas otras cosas. Había muchos mitos y nosotros colocamos dentro del prólogo de las consideraciones una frase de Urbano Núñez, que fue un historiador bonaerense, muy sanmartiniano, que se radicó en San Luis, eminencia en San Luis, donde dice que a fuerza de repetición una mentira se toma verdades por el barniz histórico que va recibiendo a fuerza de repetición. Y realmente sucedió así en muchos factores. El principal factor, que es por el que Núñez utiliza esta frase, era de que San Martín había había escrito en puño y letra el pie del pino, histórico, que lamentablemente ya no existe más. Sí, muchos hijos, hace pocos años, muy fuerte temporal y granizada, los terminó de matar, no hubo forma de salvarlo. Estaba en San Lorenzo en esa época. Y decía que por el tema del parte, Urbano Núñez prueba, a través de pericias caligráficas en 1948, que el parte de San Lorenzo está escrito por Mariano Necochea, que en esa época pedía las funciones de decano. Sí está firmado por San Martín, y por ahí tenemos, creo que la firma, después lo habrán visto, que estaba media chueca ahí, porque él tenía dislocado el hombro. Eso lo cuenta el cura Navarro, que también va a asistir a los heridos, que era de Rosario, que le escribe al gobernador de Santa Fe, que era Antonio Perú Meluti, y le dice de que, cuando le pide al médico, de que tiene el hombro derecho dislocado. San Martín recordaba también el tema del porrazo, se lo dice a Urazábal en 1823 cuando se reencuentra. Esa es la firma de San Martín, que estaba bastante desprolija y era un hombre bastante prolijo. Ya que estamos ahí, la próxima era había una viejita. Sí. Vamos. Esto es una de las cosas
que más satisfacción me dan. ¿Por qué? Porque yo hablé al principio de los voluntarios sanlorencinos. Estos en realidad eran 20 y tenemos los nombres de 3 que se presentan a San Martín luego del combate. Perdón, antes del combate. El 2 de febrero, esa noche. Según la tradición oral de uno de ellos, que le transmite a su hija, que esta señora anciana que para 1900, vivió hasta 1952, que se sentaba en la rodilla de su padre, Nazario Palacio, y se decía: tata, tatita, cuénteme cómo era San Martín. Y gracias a su extraordinaria memoria tenemos algunos conceptos fuera de la historia conocida. Estos 3 muchachos se presentan, jóvenes, y le dicen a San Martín que quieren pelear. Y le dice, San Martín le responde: ustedes son tan criollos como yo, quedan incorporados, pero su tarea no va a ser la de pelear frente a frente con el enemigo. Tuvieron la ingrata tarea estos 19 muchachos de entrenar a los caídos. Día de calor, obviamente, incendio de pastizales, porque ahora está todo muy lindo, el campo de la gloria, está todo apartado del pasto, pero no en esa época. Esa tarea ingrata que, según cuenta también la tradición oral, era llevando los cuerpos con la cincha del caballo. Estábamos hablando siempre de carencia permanente de vestuario, de armas. Y esta señora, que empieza desde que escucha a su padre, que era menor de los 15 hijos que tenía, en 1900, que lo que 40, no recuerdo, 43, creo, cuando Perón era ministro de guerra. 45. 45, gracias. Cuando Perón era ministro de guerra, se decide hacer la tumba del soldado desconocido y se envía a diversos contingentes de zapadores a buscar restos en todas las batallas donde había peleado el ejército argentino. Cuando llegan a San Lorenzo, Recaso, los habían enterrado, no estaban nominados, fueron 2 fosas comunes, una para los patriotas y otra para los realistas, que fueron 40 los caídos, 14 y de forma muy 15 enterrados a otras tumbas, según dicen, de forma longitudinal, o sea, como si fuera una zanja general, no uno arriba del otro, sino bueno, respetuosamente, ¿no? En los terrenos del convento. Bueno, cavan 2 o 3 días, no pasa nada, y alguien se acuerda de esta señora viejita que seguramente está ya harto de contar sus anécdotas, y ella, muy pícara, esto me lo contó un bisnieto de ella, cuando lo va a ver el jefe de los salvadores, le dice: me hubieran preguntado antes. Están en la sombra de los cipreses, detrás de la huerta. Van, cavan y encuentran los restos. Esta señora es determinante para ello. Sacan varios huesos, pero que estaban, según las actas, que también encontramos, algo que son de las cosas inéditas que ponemos, el detalle de los huesos que sacan, no logran obviamente un esqueleto concreto, completamente anónimos, y a partir de allí se forma, digamos, van para la tumba del soldado desconocido. Después, 10 años después, en el 57, cuando se inaugura el monumento de la Ballena de Rosario, también piden una urna para estar en la llama votiva, que se le envía con otra acta, y después empiezan a repartirse simbólicamente por todo el país. Por eso a veces, cuando escuchamos, y no hace mucho, el año pasado, repatriaron los restos de Juan Bautista Cabral, no. Simbólicamente se pudo haber llevado algunos restos de algún granadero y un poco de tierra, pero no están edificados esos restos. También en San Luis hay 3 urnas simbólicas por los 3 caídos en el combate, y bueno, que es algo que también Pepe hay que hacer para repatriar simbólicamente a Ramón Saavedra. Está el prefectorio, perdón. Una de las cosas que también hicimos es corregir y aumentar los datos filiatorios de los caídos en San Lorenzo. Obviamente se publica la Gaceta mucho tiempo después, tiene varios errores, y
con la genealogía como auxiliar de la historia. Yo, antes de dedicarme a escribir libros de historia, escribí muchísimos libros y artículos de genealogía. Ya sabemos que es el estudio del árbol genealógico, que empecé por mi historia familiar y después la fui aunando a la historia, y después me picó el bichito y ya me enganché. Que nos da también una serie de curiosidades dentro del combate, sobre todo por algunos participantes que después tuvieron una actuación determinante en la historia argentina. Este es el refectorio que les decía, forma abovedada. Los techos son todos abovedados. Si alguna vez estuvieron por Buenos Aires y pasaron por el Centro Cultural Recoleta, tiene casi la misma estructura de los techos. Es un lugar muy fresco a pesar de ser tanto más húmedo que acá. Y realmente, salvo el piso, que lo cambiaron a principios del siglo XX, el piso era de ladrillo, y ahora es de baldosa, el resto se mantiene prácticamente igual. Y sobre todo se mantiene igual la espadaña, que obtuvo por suerte, la suerte de subir varias veces, y realmente es el cargar energía tocando su piedra. Eso realmente me llena siempre de satisfacción cada vez que voy a San Lorenzo. Entonces se preguntarán, tanto cariño por San Lorenzo, que muchacho. Te quiero contar que mi abuelo materno nació en San Lorenzo. Y yo pasaba mis vacaciones con mamá, Rosarina, en Rosario, y nos escapábamos siempre a San Lorenzo. Cuando todavía se podía entrar libremente y bueno, y corría por el convento. Entonces esas cosas para mí, después de mucho tiempo, me sirvió para rescatar los parientes y de la genealogía, para conocer mucha gente nueva. Y también, bueno, involucrarme acercándose el bicentenario del combate, en esta localidad, hacer lo que después algunos amigos historiadores llamaron la Biblia del combate. Bueno, el libro está agotado, así que por más que yo diga las cosas, no se los voy a vender. Sasa. Hacemos un estudio muy interesante sobre las armas que tenían, yo les conté someramente, lo que tenían los buques y cuáles eran los buques, qué armas tenían, las lanzas y los sabres, el botín, porque quedan 40 y pico más armas, porque cuando ocurrió los realistas hubo 40 muertos, pero dejaron muchas más armas en esa carrera y en esa urgencia de tirarse por la barranca. Después tenemos un intercambio de prisioneros, donde intercambian a Manuel Díaz Vélez con algunos prisioneros, casi 15 prisioneros realistas, y ahí aparecen 3 lancheros paraguayos. Uno de ellos sería después el coronel Bogado, el último jefe del regimiento, que el día 4 de febrero se incorpora al regimiento, se viste con los uniformes de uno de los fallecidos, y a partir de allí hace una carrera militar extraordinaria, recibiendo ascensos casi en todas las batallas que peleó, y siendo el último jefe del regimiento, que vuelve con los escasos 100 hombres luego de toda la campaña libertadora en 1826, hasta que Rivadavia desafecta al regimiento y lo reparte a algunos de sus hombres por otros cuerpos por la guerra de Brasil. Roberto, Sí, están hablando acá de Manuel Escalada. Manuel Escalada, sí. Yo dije al principio de que San Martín necesitaba jóvenes oficiales. Y lleva 2 de sus cuñados, en este caso Manuel y después San Antonio. Jóvenes de 19 y 20 años que cumplen las funciones de tenientes, que obviamente con escasa experiencia parecen militar, pero que a su vez demostraron tener bien puestas las botas. San Martín, hay también unas anécdotas posteriores, cuando tiene que filmar los ascensos, tiene hasta el prurito y lo deja constancia de decir, bueno, son mis cuñados, o sea, incluso sus oficialidad, sus segundos, le dicen, no, le refrendamos también el documento para que no se sienta que nos está regalando el grado. Lo acompañaron en el cruce de los Andes y en 1818 se retira, porque tenían todos el compromiso, la mayoría, de liberar Chile y ya está.
Era ese contrato que tenían por 6 años la mayoría de los soldados, los voluntarios sobre todo, 6 años, 4 años los reclutados, en muchos se los hicieron renovar, y los 2 escaladas vuelven a Buenos Aires. Ya había fallecido su padre, también tenía que ocuparse de los negocios familiares. Una de las cosas que también yo les hablé de la infantería de Morón, que llegó de Morado, para el juego de palabras, llegan esos 100 hombres un día después. Llegan también los Cañones, que también tuvieron la mala suerte de que se les rompieron el eje de la carreta, o sea, llegan 2 días más tarde. Y también se incorporan, cuando encuentran a la fuerza que llevaba el cañón, 2 oficiales voluntarios, que están mencionados en el parte, que son Julián Corbera y Vicente Mármol, que pertenecían a otros regimientos de infantería, ni siquiera de artillería. Venían también otros 3 oficiales más, a los que pudimos sacar del anonimato. Y estos nombres que están mencionados en el parte de San Lorenzo, hicimos por primera vez la biografía a cada uno de ellos, encontrándonos con una biografía. Uno era descendiente de uno era de Catarán, el otro nacido aquí, Vicente Mármol, que es el único, tiene grado de teniente, se incorpora al regimiento el 4 de febrero, y es el primer caso, y creo que el más conocido y más extenso en su proceso, se aplica el código militar que San Martín tenía para sus oficiales. En una rápida forma de cómo castigaban a los hombres, en esa reunión que San Martín hacía de oficiales, casi todos los viernes, si había algo que querían decir, o si había alguien que no era digno de seguir siendo oficial, según los propios oficiales, se votaba secretamente con un papelito que se ponía en uno de los morriones y se sacaba. Entonces, bueno, sale el nombre de Vicente Mármol. Hay varias versiones al respecto, indisciplina, obviamente. Y San Martín, obviamente, lo sanciona. ¿Pero qué hace Mármol? ¿Acata la orden? No. Empieza a escribir oficios al gobierno diciendo que San Martín lo había pasado por delante de sus hombres, diciendo que ese era un valiente y que por ahora, por una cuestión de... Pero había habido un lío en un baile o algo por el estilo. Sí, en lo que se llamaba lo de Cueli, estaba la pólvora de Cueli cerca del jardín botánico en Palermo. Ahí se armaba, digamos, la jarana, y la mayoría de los líos que se armaban en ese baile. Había sacado Vicente Mármol a un granadero guitarrero y lo había llevado a ese lugar. Esa sanción es apelada por Mármol, contestada por San Martín en los términos que ustedes se pueden imaginar, porque lo digo siempre, de San Martín hervía la sangre inmediatamente, y les dice incluso que ese libelo de descargo está escrito por la mano de un incendiario, diciendo que el tipo... Bueno, termina Vicente Mármol exonerado. Pero, cuando la formación del ejército de los Andes en 1816, ante la escasez de hombres y de oficiales valientes, cosa que Mármol lo era, Mármol aparece en Mendoza y San Martín lo reincorpora por recomendación de algunos amigos de Mendoza. Lo manda a custodiar un puesto en la precordillera a cargo de 5 o 6 hombres. ¿Y qué hace Mármol? ¿Aprovecha esa oportunidad? No, se manda de vuelta las andadas, distrae ganado para llevarse a las chicas del burdel de la ciudad o del pueblo más cercano. Tiene el tupé de atar y estaquear a un subordinado. Y bueno, obviamente eso llega a oídos de San Martín y obviamente es nuevamente retirado del ejército. Y a su vez, encontramos después en las Islas de Dolores, los que vivimos en Buenos Aires y vamos a la costa y vamos por la ruta 2, nos encontramos con la ciudad de Dolores, que íbamos a ver que hay como salpicones de
de bosques, con juntas varios tipos de árboles. Y esas llaman islas, eran islas para carbón. Bueno, lo encontramos ahí también en un proceso judicial porque le pagó una carga de carbón a una viuda. Realmente, bueno, un personaje de aquellos. Recordamos también y hacemos algunas de las biografías de Baigorria, que también era muy oscura. Eso después motivó que hiciera otro libro al respecto. Y sí quiero recordar que en estos oficiales, cuando yo dije de que había personajes que después tuvieron una participación en la historia y que pelearon en San Lorenzo. Primero, antes quiero decir que, por ejemplo, la lista de muertos de San Lorenzo es federal, pero también es internacional, porque tenemos un sargento, Dominique Portot, que era francés, que falleció en San Lorenzo. Tenemos un granadero, Julián Alzogaray, que era chileno, porque también a la falta de hombres que había en Buenos Aires, en la incorporación en 1812, se suman el Ejército Auxiliar de Chile, que vino para la Revolución de Mayo y que estaba inactivo desde 1811, se suman varios de sus hombres al Ejército de Granaderos. Como también una de las curiosidades, se suman, si recordamos el botín de las trenzas, los soldados patricios capturados y apresados, que se los amnistió, sí, se sumaban al regimiento de los a caballo. O sea que los primeros granaderos fueron patricios, cerca de 14. Uno de ellos fue cabo de esta batalla. Y otro de los franceses que lo peleó es Hipólito Bouchard, que había sido derrotado en la batalla naval en 1811 y que, como teniente, arrebata la bandera realista, dándole la vida al abanderado. Esa bandera, que es esta la que portaban, que no era un rojo pabellón, como dice la mancha, tiene una historia bastante curiosa, sobre todo porque se perdió durante un tiempo. Después de estar flameando en la catedral, muchas de las banderas han desaparecido. Esta bandera hoy está en el Museo Marc, en Rosario, en el Parque Independencia, y tenía una pista de que había estado allí porque recordaba yo haber visto una bandera de este estilo cuando yo era chico y iba al museo. Hablo con la museóloga, me dice, sí, tenemos una bandera en el depósito, la buscamos, bueno, nos encontramos después con una bandera muy grande, marcada, está marcada al revés, tenemos una foto que está al revés, teóricamente al costado estamos nosotros, una bandera muy grande que había sido comprada en 1947 en un remate de Casa Sarachaga, como bandera de Supacha, catalogada como bandera de Supacha, que es muy parecida. Pero esta sí es la de Montevideo porque tiene los roques, o sea, las torres, en sus cuatro costados. Dice viva Fernando C. También nos ocupamos de los heridos en el campo de batalla, que fue de su vida posterior. Hubo 6 heridos graves. Identificamos a los cabos y sargentos, que una de las cosas que decía de profanarlos al principio era tratar de nominar la mayor cantidad de participantes, porque en esa época solamente se nominaba a los oficiales, a los sargentos, y el resto era 3 cabos, un trompeta y 50 granaderos. Identificamos al trompeta, que Clarín, estridente sonó, que muchos en la historia dicen que era Miguel Chepollá, guaraní. Inclusive tenemos el cuadrito de Marenco, que lo tienen ustedes aquí, que después lo vamos a ver cuando hagamos el agape, que dicen Miguel Chepollá. Pero Miguel Chepollá, los guaraníes, entraron en 1803. Otra de las cosas que identificamos es el mito de los 300 guaraníes, que iba a ser una misión que San Martín había pedido, gente de su tierra, de alto porte, se lo encomienda a Francisco Douglas, se le paga el adelanto, pero el hombre tiene que poner una especie de fianza, cosa que no pudo hacer, y esa misión quedó trunca. O sea que nunca formaron guaraníes hasta un par de años después el ejército de San Lorenzo. De las personas, bueno, el Trompa fue de una familia que tenía origen escocés, era William, el apellido, pero bueno, ha sido castellanizado como Nino Guillermo. Y después tenemos, dentro de la oficialidad, algunas curiosidades. Uno de los cadetes era Pedro II Castelli, hijo
de Juan José Castelli. Si recuerdan a Pedro Castelli en la revolución de los hacendados de 1839 contra Rosas, es a quien encuentran huyendo después de la derrota, escondido, mejor dicho, delatado, y es degollado inmediatamente y su cabeza exhibida en una pica en la Plaza Central de Dolores. Tenemos a José Fernández de Castro, que también peleó en el norte, un soldado bastante reconocido, con una buena familia. A Ramón Larrea, hijo de otro de los hombres de Mayo, de Juan Larrea, que después, por esas curiosidades genealógicas del destino, unos cuantos años después, sus hijos se vinculan y terminan siendo compadres en la zona de Tandil. Un portaestandarte, José Ramón Ruiz Moreno, al alférez Manuel José Suárez, que era pariente de Coronel Suárez y también pariente de Bullard. Bueno, a Bullard, Mariano Necochea, realmente que escribe el parte, que después hizo una gran carrera militar, y también a alguien que no participó del combate, y fue Ángel Pacheco, que la porta estandarte, pero estaba en la línea de avanzada para ver dónde seguían los realistas. Esa es la ocasión que San Martín acompaña a Pacheco a hacer la primera observación antes del combate, cuando él dice que está vestido de paisano. En realidad dice disfrazado de paisano, pero ya la experiencia me ha dicho de que prefiero usar el término vestido. Hay muchísimas curiosidades más, sobre todo por los médicos, por estos voluntarios. Una de la lista de los voluntarios es Pablo Rodríguez. Su padre es que le da el caballo Bayo a San Martín para la batalla, para el combate de San Lorenzo. El caballo Bayo con la cola cortada de Corvejón. Tanto Rodríguez como después quien recrea el regimiento Fabrique y del Riquey son ascendientes de Aliberto Rodríguez Riquelme. Quizás a ustedes les suene, es quien defiende a Igia como joven teniente del golpe del 66, que fue condecorado por el presidente Macri con la Orden de la Gran Cruz, todavía pibe y ni habla con su amistad a los 93 años. Historia viviente. Hablamos de las armas. Hay un apéndice genealógico que es muy interesante, sobre todo para muchos que han descubierto de que su abuelo o su cuarto abuelo peleó en San Lorenzo. Eso también, y nos hemos encontrado también que muchos de los realistas se quedaron en la zona, en San Lorenzo, y que también han tenido descendencia. Una de ellas, Hilda Lizarazu, la cantante de Man Ray, por ejemplo. Y alguno llegando a ser jefe de policía, por ejemplo, de Paraná, como Pedro Maduri. Tiene muchísimas curiosidades, muchas más que el larguísimo de contar. Ir viendo si me estoy olvidando de algo que pueda ser mucho o menos interesante, pero vamos a ver el espacio de las preguntas. Una de las cosas que quisimos saber es si San Martín usó el emblemático sable oro de San Lorenzo. Nosotros en la tapa, que también es una tapa inédita, bueno, no se ve muy bien, pero creo que estaba la imagen, está graficado por el Corvo, pero tenemos las palabras de la Madrid en sus memorias que dice que San Martín le regaló la espada que usó en San Lorenzo, que esa espada se lo hicieron saltar en la corte de Tarabuco en Bolivia, que no la pudo recuperar a pesar de que quiso, cuando la vio en 1825 en manos de un oficial colombiano en Bolivia, le dijo, bueno, esa es la espada, es mi espada, fue mi espada, que me hicieron saltar en la corte de Tarabuco, y tiró cuánto que, y no hubo caso y no la pudo recuperar, y dice que San Martín le regaló esa espada. Así que suponemos que el Corvo no fue usado por esos dichos. Aparte, San Martín tenía varias armas, así que... Pero por eso creo que dice que me acompañó, luego dice que utilicé en su testamento. Bueno, yo creo que habilitamos las preguntas y si se me ocurre algo más, o no sé si quedó algo pendiente. Más que nada, espero no haberlos aburrido con tanto dato. Una de las cosas que no figura en mi currículum es que soy un apasionado de la historia argentina y sobre todo de esta curiosidad. Muchas gracias.